Gracias por seguir con nosotros. Cuando usted visita los nacimientos en la capital, existe una tendencia de la vieja escuela altarera guatemalteca que cobra auge a principios de siglo. A esto hay que agregar que ya viéndose inmersa en Guatemala, cobra un sentido más popular, pero no menos importante, pues da espacio a obras de arte hechas en barro. Otros escenarios conservan más la tendencia clásica, apegándose a la narración bíblica, y otros son imponentes altares muy cercanos a un sagrario. Hoy, una muestra de su clasificación y origen. Ubicados en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, hoy tenemos un encuentro con el Templo Histórico de la Merced, en un acercamiento muy particular para darles a conocer a ustedes estos bellos escenarios que nos han caracterizado ante el mundo. Hoy, precisamente, hablaremos de su propia historia y además de sus características. Artesanos guatemaltecos se ven involucrados en estas bellas obras de arte que nos trasladan el momento en que nace nuestro Señor. Quédese con nosotros. Como le habíamos comentado, los nacimientos tienen una clasificación según su origen y su propia historia. Es por eso que queremos comentarles acerca de esas tendencias y por qué de su importancia en esos escenarios tan hermosos que evocan precisamente el nacimiento del Redentor. Miguel Álvarez, cronista de la ciudad, nuevamente con nosotros. Miguel, bienvenido. Existen muchas tendencias para la elaboración de nacimientos. En su momento se había platicado que existían los que tienen un origen de la vieja escuela altarera guatemalteca, otros de tendencia más popular y otros que se denominan como muy clásicos, más enraizados a la historia bíblica. Hablemos un poquito acerca de todo esto. Es que el nacimiento mismo tendríamos que verlo desde su origen. La Edad Media, San Francisco de Asís, y sobre todo el papel que los franciscanos tuvieron para que los nacimientos, belenes o pesebres se introdujeran por todo el mundo conocido en aquel momento. Y es de esa manera como llegan a la península ibérica, donde va adquiriendo cada uno su propia característica o identidad. Y es así como estos nacimientos pasan a América, estableciéndose en los lugares donde estuvieron los colonizadores hispanos. De esa manera, en Guatemala vamos a encontrar nacimientos ya mencionados en el siglo XVII. Hablamos del año de 1629. Y aquí sí quiero llamar la atención, el hermano Pedro vino a Guatemala hasta 1651. Y ya en 1629 ya había una costumbre de hacer nacimientos, y esto lo vamos a encontrar en la obra de Thomas Gage, donde nos refiere a un nacimiento con muchos de los elementos que son comunes para nosotros hoy en día: el portal, que es un rancho, la paja, los pastores representados por indígenas y muchos elementos más propios de nuestra región, como lo va a ser la hoja de pacaya, la flor de Pascua y la manzanilla. Entonces aquí encontramos en esta descripción de Gage un nacimiento netamente típico. Pero por el otro lado, al revisar el testamento de Mateo de Zúñiga, indica que está elaborando figuras para nacimiento. Entonces aquí nos estamos encontrando con figuras finas que provienen de uno de los talleres de más prestigio en la ciudad. Durante el siglo XIX, uno de los últimos grandes escultores que siguieron la línea de la imaginería colonial fue Buenaventura Ramírez. Sus obras fueron seleccionadas para participar en la Exposición Universal de París en 1858, para lo cual iban muchísimas figuras para nacimiento.
Estamos viendo entonces lo que corresponde a las figuras que provienen de los talleres de prestigio, así también como los que proceden de los grandes centros artesanales del país, donde se fueron generando también magníficas expresiones. Y es acá donde vamos a encontrar los que provienen de los centros artesanales. Básicamente será la antigua Guatemala, con la técnica de barro pintado, reproduciendo escenas cotidianas, pastores muy hermosos y sobre todo evocadores entonces de nuestra vida urbana y rural. Pero también algunos otros centros como Rabinal, por ejemplo, surgieron las figuras para nacimiento, pero elaboradas por las manos de esas artistas indígenas. Y esto es también para un nacimiento, entonces, de tradición popular. Siglo XIX encontramos ya perfectamente definida la identidad del guatemalteco en torno a la conmemoración de la Navidad. También no podemos dejar de mencionar a don Pepe Milla, quien al referirnos las costumbres de Navidad hablará en torno a la importancia del nacimiento. Les comento que la visita normalmente de los nacimientos guatemaltecos se hace durante este mes de enero y precisamente es en este recorrido durante el centro histórico que descubrirá estos bellos escenarios independientemente a las casas particulares. Agradecemos a las autoridades del Templo Mercedario por abrirnos las puertas para que usted tenga este acercamiento tan especial con esos hermosos escenarios que han sido parte importante de la historia por generaciones. Hoy, en este encuentro, tratamos la manera que usted tenga conocimiento acerca del origen de los nacimientos guatemaltecos, de sus características, pero por sobre todas las cosas, que usted se lleve un mensaje de paz y equilibrio en su vida a través de lo que hoy está experimentando a través de nuestra lente. Bajo el murmullo de las rezadoras entre cantos, tortugas y chinchines, dos peregrinos hacen un recorrido para buscar una morada en donde el camino se convierte en la historia más importante para representar una pastorela. Todo esto al regresar del corte comercial.